Habíamos trabajado en las semanas anteriores, ya conocemos las tres medidas de tendencia central, ¿verdad? Que es el tema principal, el tema general. Y esas tres medidas son la media aritmética, la mediana y la moda. Respecto a grado de dificultad, yo diría que tal vez las que pueden tener un poco más de grado de dificultad son la mediana y la moda, que la ecuación que se utiliza para poder determinarla es un poco más compleja que la media aritmética, ¿verdad? En donde solo teníamos que calcular el punto medio, multiplicar cada punto medio por la frecuencia, sumarlo y dividirlo entre el total de datos. Ahora vamos a calcular la mediana, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. La ecuación que se utiliza para calcular la mediana, la tenemos ahí en pantalla, nos dice que es mediana igual a el límite real inferior más el número de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia por la amplitud. Entonces, acá coloqué lo que significa cada una de las letras. Yo creo que tal vez la única que nos hizo falta acá es la letra N, que significa el total de datos. ¿Cómo vamos a ir resolviendo este ejercicio para poder encontrar la mediana? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el caso de que no tengamos la frecuencia acumulada, es calcular la frecuencia acumulada, así como lo tenemos. Entonces, principalmente en este tipo de ejercicios vamos a tener, cuando ya tengamos la tablita, vamos a tener los intervalos y la frecuencia. En el caso de que tengamos datos, pues vamos a tener que calcular cada uno de los valores, ¿verdad? Que vimos el rango, el número de clases, la amplitud, luego construir la tablita y luego ya a calcular. Entonces vamos aquí con el cálculo de la frecuencia acumulada. Recuerden de que es ir sumando cada una de esas cantidades. En el primer espacio, pues se coloca ahí el número 5, ¿verdad? Solamente se copia. En el siguiente le tenemos que sumar la siguiente frecuencia, entonces 5 más 6 es 11. Ahora le sumamos el 14, 11 más 14 es 25, 25 más 8 es 33, 33 más 1, 34, y 34 más 1, 35. Entonces, ahí ya calculamos la frecuencia acumulada y recuerden ustedes que el último número que nos queda en la frecuencia acumulada, ese representa a el total de datos que tenemos en nuestro conjunto. Muy bien, entonces tenemos allí esta situación. Una vez que ya calculamos la frecuencia acumulada, entonces vamos a partir para calcular la mediana. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular la mediana? Para calcularla, lo que vamos a hacer primero es calcular la posición. Y recuerden, ahorita que estuve calificando algunas situaciones allí con respecto al cálculo de mediana en sus hojas de trabajo, me di cuenta que muchos lo dejaron, este cálculo lo dejaron en la parte de la posición y me dejaron la mediana como
sin el valor, solamente calcularon la posición. Entonces, sí, es necesario que calculemos la posición, pero también el valor de la mediana, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, tenemos ahí lo siguiente. Primero, lo que vamos a hacer es calcular la posición. Y la posición de la mediana está dada por n dividido 2. Entonces, solo por favor, hay alguien que tiene activado su micrófono, por favor apagar. Recuerden que el hecho de tener activado el micrófono pues nos interrumpe, ¿verdad? Y no nos deja escuchar con claridad. Entonces tenemos ahí n dividido 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces observen ustedes cuál es el valor de n. 35. Entonces decimos 35 dividido 2 y hacemos esa operación, ¿verdad? 35 dividido 2 nos da 17.5. 17.5. Muy bien. Ese número 17.5 lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada, porque ahí es en donde vamos a encontrar la posición, ¿sí? Entonces recuerden, la indicación acerca de ese 17.5 es que vamos a ver cuál es el primer número de la frecuencia acumulada mayor a este. Y vemos acá que el número mayor acá es el número 25. Ese es el número. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a marcar esa fila, porque esa fila es la que contiene a la mediana. Entonces, marco ahí el valor de esa fila. Ahí ya marqué esa fila. En esa fila es en donde va a estar ubicada nuestra mediana. En base a esta fila es que vamos a comenzar a calcular los siguientes valores que necesitamos para el cálculo de la mediana. Entonces, ahora, vamos a ir calculando esto, miren, el límite real inferior, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo y por último la amplitud. Esos 4 datos son los que necesitamos para poder resolver la fórmula. Entonces decimos, primero, el límite real inferior. Entonces, miren, ¿cuál es el límite inferior? Entonces, como ya marcamos la fila, el límite inferior está en los intervalos, ¿sí? Aquí mis intervalos son 80 y 89. Por lógica, notamos, ¿cuál es el límite inferior? Es el número 80. Entonces, para calcular el límite real inferior, lo que vamos a hacer es que decimos 80 menos y le vamos a restar 0.5. Eso es lo que vamos a hacer para tener el límite real inferior. Entonces decimos aquí, 80 menos 0.5, esto nos da 79.5. Y ese es el valor de nuestro límite real inferior. Ahora, vamos a calcular la frecuencia acumulada anterior. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la frecuencia acumulada anterior? Entonces, miren, en mi fila la frecuencia acumulada es 25. Ahora, el concepto es la anterior. ¿Cuál es la anterior? Entonces ahí observamos. La frecuencia acumulada anterior es el número 11. Entonces acá vamos a colocar que la frecuencia acumulada anterior es 11. Eso es por observación, ¿sí? Notamos que la frecuencia acumulada es 25 y la anterior es 11. Entonces ese es el número que vamos a utilizar para nuestra ecuación. Ahora tenemos la frecuencia. Este es de los datos, es el más sencillo de calcular, por decirlo así, porque solamente me fijo en la fila, por eso es de que la marco. ¿Y cuál es la frecuencia en esa fila? 14. 14. Entonces, ese es el dato que vamos a utilizar. Ahora,
El último es la amplitud, que es la letra I. ¿Cómo calculamos la amplitud? Entonces, miren, me voy al intervalo inferior, que es 80, y le voy a restar el intervalo inferior anterior. O sea, este es 70. De 70. 80 menos 70 nos da 10. Entonces, esto nos dice a nosotros que la frecuencia y que la amplitud de esta distribución de frecuencias es 10. Entonces, ahí ya tenemos nuestros datos y esto es lo que vamos a utilizar ahí para poder resolver. Entonces, voy a continuar. Una vez que ya encontramos cada uno de nuestros datos, lo que nos va a seguir es hacer el uso de la fórmula, ¿verdad? Eso es lo que nos sigue. Entonces, vamos a ir. Acá voy a colocar la fórmula que tengo por acá. Entonces, ustedes de preferencia, todas estas fórmulas que ustedes van teniendo ahí, vayan escribiéndolas, ¿verdad? En algún, no sé, en una hoja iris, en una hoja arcoíris, para tenerlas a la mano y entonces así ya van a saber qué es lo que deben de hacer. Entonces, como ya identifiqué mis datos, ahora lo que voy a hacer es de que voy a ir cambiando cada uno de esos datos por los números que tenemos ahí. Entonces, tenemos, miren, primero vamos a cambiar LI, ¿sí? Que es el límite real inferior. ¿Cuál es el valor del límite real inferior? LI. 79.5. Entonces ahí escribimos 79.5. Ahora miren, la siguiente parte dice n dividido 2 y eso ya lo calculamos. Nos dio 17.5. Ahora, FA, que es la frecuencia acumulada anterior, ¿cuál es el valor? 11. 11. Muy bien. F, que es la frecuencia, su valor es 14. muy bien. Y por último, la amplitud, su valor es 10. 10. Muy bien. Pues, ahora, esto es lo que vamos a operar. ¿Qué es lo que resolvemos acá primero? Vamos a resolver esta resta que tenemos en el paréntesis, ¿sí? Entonces decimos 17.5 menos 11. 6.5. Muy bien, 6.5. Continúo. Ahora vamos a resolver ahí dentro del paréntesis esa división, ese 6.5 dividido 14. Y eso nos da 0.46. ¿Sí? Ahora, ahí tenemos tres operaciones. Bueno, dos, una suma y una multiplicación. Si ustedes se recuerdan de la jerarquía de operaciones, lo primero que se hace entre una suma o una multiplicación es la multiplicación. Entonces hacemos la multiplicación. 0.46 por 10. Esto es 4.6. 4.6. Y por último, hacemos la suma. 79.5 más 4.6. Esto es 84.1. Y entonces ahí tenemos el resultado. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a los pasos que se llevaron a cabo para poder resolver acá. No.
Profe, yo sí Sí, dígame. tengo duda. Sí, le escucho. El 0.5, ¿de dónde lo sacó? ¿Se recuerdan de que cuando comenzamos a trabajar las tablitas, dijimos que para el límite real se utiliza 0.5? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es la mitad de un número entero. Ya, por ejemplo, los intervalos, ahí estaba 79, digámoslo así, y después el 80. Pero lo que busca el límite real es que no se pierda ningún número. Si, por ejemplo, tuviéramos números decimales, entonces el límite real va a buscar que no se pierdan esos decimales. Si yo dejo ahí entre 79 y 80, lo que va a suceder es que, por ejemplo, el 79.1, 79.8, esos decimales no se van a tomar en cuenta dentro del rango. Entonces establece la mitad. Y la mitad es 0.5 unidades. Entonces, si yo quiero llegar de 80 a ese límite real, lo que debo hacer es restarle 0.5. Si yo quisiera llegar a partir del 79, entonces le sumaría 0.5. Ahí está el concepto. Ese es el concepto del límite real, ¿verdad? Y entonces, por eso es de que queda establecido ese número, 0.5. Bueno, eso es cuando los números son enteros, pero si por ejemplo aquí ya tuviéramos un número, por ejemplo, 80.1, entonces a ese se le restaría 0.05. O sea, se agrega un 0 al decimal. Siempre va a ser el 5 después de la cantidad de dígitos que tiene. Entonces me doy a entender ahí. Sí, no, hay dudas. Voy a resolver otro más para que vayamos teniendo más ideas. Entonces, acá tengo el otro. Entonces, acá está el siguiente. Entonces, siempre esto es lo que vamos a buscar, ¿sí? Estos son nuestros datos, la posición, la frecuencia y la amplitud. Eso es lo que buscamos. Entonces, al igual que en el anterior, acá primero vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces, decimos lo siguiente. Tenemos ahí el primer valor, lo copiamos, 5. Ahora le sumo el siguiente valor que es 6. 5 más 6 es 11. 11 más 14 es 25. 25 más 8 es 33. Y 33 más 1 es 34. Entonces ahí tenemos esos valores. Y ya saben que ese último valor nos da el número total de datos. Entonces ahora tenemos ahí en total 34 datos. Entonces, vamos con la posición. Primero decimos 34, que es el total de datos, dividido 2. Esto nos va a dar 17. Entonces, ese 17, al igual que el anterior, está ahí en ese número 25. Recuerden que buscamos el primer número. 25. Ahora tenemos ahí el límite inferior. Entonces, ¿cuál es el límite inferior aquí? 77. Muy bien, 77. Entonces,
A ese número 77 es al que le voy a restar 0.5. 77 menos 0.5 es 76.5. Y ese es el valor que voy a utilizar. Ahora, la frecuencia acumulada anterior. Aquí la frecuencia acumulada es 25. Y la anterior es 11. 11. 11. Muy bien. Verán que como aquí teníamos las mismas frecuencias, yo creo que yo fui el que no le cambié las frecuencias cuando coloqué acá. Entonces tenemos muchas situaciones similares, ¿verdad? Pero no siempre nos va a suceder eso que sean los valores. Ahora, la frecuencia, tenemos ahí el número 14. Y respecto a la amplitud del intervalo, miren, nuestro intervalo inferior, nuestro límite inferior es 77. A ese le restamos el anterior, que es 69. 8. 8. Entonces, esa es la amplitud. Se dan cuenta, pues prácticamente aquí los datos que sí nos cambiaron fue la posición, que era 17, ahora no tiene punto decimal, el límite inferior y la amplitud. Pues una vez habiendo calculado esto, entonces vamos a utilizar la ecuación. Entonces, vamos a ir con cada uno de estos datos. Ahí tenemos la ecuación, entonces primero vamos a cambiar. LI. Aquí el límite inferior es 76.5. La posición de la mediana es 17. La frecuencia acumulada anterior es 11 y la frecuencia del intervalo es 14. Eso sí no nos cambió. Y la amplitud es 8. Entonces, al igual que el anterior, lo primero que hacemos es la resta. Entonces decimos 17 menos 11. Y esto nos da 6. Ahora hacemos la división. Entonces decimos 6 dividido 14. Esto es 0.43. Este ya es un valor aproximado. Ahora vamos a realizar la multiplicación. Entonces decimos 0.43 por 8. Esto nos da un valor de 3.44. Y por último, decimos que la mediana hacemos la suma, entonces 76.5 más 3.44 nos da 79.94. Y entonces esa es la mediana. Ahí estamos. ¿Alguna duda acá después de estos dos ejemplos? No. No, profe. Muy bien. Entonces, así vamos a estar terminando el día de hoy.